Muy buenos días, hermanos. Damos las gracias al Señor porque estamos aquí de nuevo en vivo en esta época tan difícil por la que hemos atravesado. Le damos las gracias al Señor porque nos permite que hemos avanzado y nos podemos reunir de nuevo. Nos permite reunirnos de nuevo para predicar su palabra, para hablar de su palabra. En el día de hoy tenemos un punto muy importante que vamos a tratar y es la sabiduría. Vamos a ver cómo se deduce qué es la sabiduría a través de los pasos que vamos a ir dando en este día, en esta mañana. Si pregunto a alguien cómo me podría definir la sabiduría en palabras llanas, cada uno tiene una definición. Hay muchas definiciones. Yo tengo tres que he encontrado de diversos autores. La primera dice, es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y los usa con prudencia y sensatez. Suena bonito. Tiene que tener prudencia y sensatez para usar sus conocimientos. Sabemos que conocimiento y sabiduría no es lo mismo, ni inteligencia y sabiduría es lo mismo. Una persona puede ser muy inteligente, pero toma decisiones poco sabias. Entonces no es sabio. O una persona no tiene cualidades altas de cultura, de ir a la universidad, un doctorado, pero sin embargo en sus acciones se muestra muy sabio. Otra definición que hemos conseguido de sabiduría consiste en manejar con eficacia tanto los conocimientos como las circunstancias a fin de producir el mejor resultado posible. Y esto parece más bien que es una definición industrial para aplicar a los negocios, porque estamos hablando de resultados posibles. Y la tercera, que es la que más me gusta, dice así, es la capacidad de aplicar el conocimiento bíblico adquirido para hacer la voluntad de Dios en el diario vivir. ¿Le gusta esa, verdad? Es una capacidad que tenemos para aplicar lo que sabemos de la Biblia, lo que hemos estudiado de la Biblia, para hacer la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Yo diría que es la parte práctica, hermano. Cuando Pablo predicaba y escribió en sus epístolas, siempre comenzaba con la parte doctrinal, con la parte que podríamos llamar teórica. Pero luego se iba a la parte práctica del mensaje. Siempre ponía una parte práctica. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ver qué hacemos con lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro diario vivir, a nuestra vida? Porque si no, no hemos estudiado nada. La Biblia se estudia para adquirir conocimiento y el conocimiento es lo que nos da la sabiduría. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la sabiduría de Dios. Hay dos sabidurías. La que llamamos terrenal, que es la sabiduría del mundo, y la que llamamos sabiduría divina. Hay muchas diferencias que la podemos ver en el transcurso de la lección que vamos a desarrollar en este día. Y vamos a comenzar para decir que de la sabiduría se ha hablado de todos los tiempos. En todos los libros que tenemos en la Biblia se habla de la sabiduría. Hay menciones, no sé la cantidad real de menciones que hay, pero hay muchísimas menciones. Y aparece en el primer libro que se escribió, que se considera que es Job, habla de la sabiduría. Hasta en el Apocalipsis, que es el último
libros que tenemos en la Biblia. O sea, desde el comienzo hasta el final aparece la palabra sabiduría. Incluso si nos vamos a Génesis 3:6, dice que cuando Satanás tentó a la mujer, dice que la mujer vio que el fruto del árbol que crecía era bueno para comer y bueno para adquirir sabiduría. Fue tentada por eso. Así que desde Génesis ya tenemos lo que es la sabiduría. Vamos a ver qué nos dice el Job en capítulo 28, donde nos habla de la sabiduría, y lo vamos a leer directamente desde el texto bíblico. El capítulo se numera El hombre en busca de la sabiduría, y dice, habla primero de con qué se compara la sabiduría. La sabiduría la ha buscado el hombre desde todos los tiempos y la ha buscado de diferentes maneras. Y aquí Job habla en estos versículos que vamos a leer del denuedo con que la gente buscaba el oro o la plata, y asimismo lo compara con buscar la sabiduría. En el versículo 1 dice, ciertamente la plata tiene su veneno y el oro su lugar donde se refina. No se habla del hierro, hablan de minas lejos de lo habitado, y también habla de los lugares en que la piedra, cuyas piedras son zafiro y su polvo de oro. O sea, estamos hablando de la tierra, cómo la gente se dedicaba a sacar las riquezas de la tierra con tanto denuedo porque querían las riquezas y pensaban que la riqueza era algo superior a lo que necesitaban, como hoy en día se piensa. La mayoría de las personas piensan que el tener mucho es indicativo de que es una persona sabia, que es una persona inteligente y todas las demás cualidades que le dan a los ricos. Pero hermano, nos vamos al versículo 12 para entrar en el punto y no leerlo todo. Dice, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está conmigo, y el mar dijo, ni conmigo. No se da por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no la iguala ni el diamante, ni se cambiará por alhaja de oro fino. O sea, aquí está hablando de todos los metales preciosos que tenían un valor enorme y tienen hoy en día. Y aquí está hablando de cómo no se puede igualar el valor de la sabiduría con todo esto. Y la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de topía, ni se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Aquí viene una pregunta clave. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Por qué cubierta está los ojos de todo viviente la sabiduría? Dice en el versículo 23, Dios entiende el camino de ella, Dios lo entiende. Para nosotros es muy difícil como humanos. Y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Y de ahí saltamos al versículo clave, que es el versículo 28. Memoricen ese versículo de Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, todo lo que hemos leído, lo que nos da a entender es que la gente busca la sabiduría donde no tienen que buscarla. Está buscando la sabiduría en el oro, en la plata, en las piedras preciosas, en las cosas que tienen valor en la tierra. Pero no es ahí donde debemos buscarla. O no habla, como nos hablan otros capítulos y otros versículos que vamos a ver,
de dónde se encuentra la verdadera sabiduría. Y precisamente la verdad central de la clase de hoy, del estudio de hoy, habla de que la reverencia a Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría. La reverencia a Dios. En otro versículo clave dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo sé que esa era la respuesta que todos ustedes me iban a dar cuando yo les preguntara, dígame qué es la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es lo que nosotros vemos, como lo dicen los salmos. Y realmente, hermano, tenemos que ver que todo lo que es sabio divinamente, se antepone a la sabiduría terrenal. En el mundo antiguo, el ser sabio era algo de mucho prestigio. Y vemos como en Corintios se describe cuando Pablo estuvo en Grecia, con los griegos allá en Grecia, y fue a discutir en el Partenón, en un lugar donde se reunían todos los sabios, hablar de los dioses. Y ahí se habla que todos conocemos en la historia los grandes filósofos de la antigüedad como Sócrates, Platón y otros muchos que habían, que siempre andaban buscando cuál era la palabra sabia de ese día. ¿Dónde estaba el conocimiento? A ellos les interesaba eso. Porque algunos hacen un hincapié en que conocer la verdad es lo que da la sabiduría. Y es cierto, pero hay que ver cuál es la verdad. Y ellos, como su pensamiento que tenían en esa época era que siempre perseguían las cosas nuevas. Y por eso cuando Pablo les habló a ellos, le habló del Dios desconocido, que ellos tenían un lugar para el Dios desconocido. Y presentó a nuestro Señor Jesucristo como ese Dios desconocido a que ellos adoraban. Y lo presentó como algo nuevo. Y eso era lo que ellos buscaban. Siempre estaban tratando de encontrar cosas nuevas en las que discutir y demostrar su sabiduría. La fuente de la verdadera sabiduría hay que buscarla, no buscar la riqueza. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la riqueza? El hombre se pasa la vida entera o gran parte de su vida buscando riqueza. ¿Cuántas horas trabajamos a la semana? A veces, ¿cuántas horas trabajamos al día? ¿Para qué? Especialmente aquí en Estados Unidos. Para ganar más dinero. Se dedica más tiempo al trabajo para ganar más. ¿Y para ganar más para qué? ¿Qué hacen con ganar más dinero? Acumular riqueza, ¿verdad? Tener dinero. Entonces el hombre tiene, especialmente en los sistemas muy capitalizados como el nuestro, tiende a invertir toda su fuerza y gran parte de su tiempo para acumular riqueza. Vamos a ver más adelante qué nos dice los proverbios. A ver qué pasa con esos hombres que andan buscando la riqueza. Dice que van a buscar la verdadera sabiduría, pero la verdadera sabiduría solo depende de la voluntad de Dios. Tenemos que tener claro una cosa, hermano, y esto lo hemos dicho antes. ¿Qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Estudiando su palabra. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Orando. Muy bien. ¿Qué más? Estudiando la palabra, orando, ayunando, participando en actividades para ayudar a los demás. Cuando nosotros estudiamos la palabra nos enseña cuál es su voluntad, la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios si no lo conocemos? Y para conocer a Dios tenemos que leer su palabra.
tenemos familiares y vive un familiar lejano, un tío, a lo mejor un abuelo, pero no nos relacionamos con él. Si no nos relacionamos con esa persona, podemos conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría que nosotros le lleváramos, o de qué le gusta hablar, cuál es su comida preferida, nada. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos que conocer al Señor, al Dios Todopoderoso, pero no lo podemos conocer si no leemos su palabra, si no la estudiamos, si no la escudriñamos. No leerla por leerla, porque vamos a cumplir un requisito y estamos leyendo hoy. No, leerla para conocer su voluntad y para conocer la voluntad de Él hacia nuestras vidas. Ese es el conocimiento que nosotros necesitamos. No podemos quedarnos atrás, hermano. Siempre pensando en eso. Dios es un Dios de orden. Cuando Él creó el mundo, la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Creó el orden. Ordenó toda la creación. Puso sus reglas. Y ahí están las reglas. La luna no se mueve del lugar donde está. Da la vuelta aquí, da la vuelta a la tierra, pero se está en su sitio. Las leyes se cumplen. Pues así mismo como Dios puso orden al universo, ha puesto orden también para todo lo creado por Él. La tierra, los animales y el hombre. Dios ha puesto un orden para nosotros. Cómo nosotros debemos vivir. Y eso está aquí plasmado en su palabra, en la palabra de Dios en la Biblia. Tenemos que tener bien claro eso, hermano. Dios es un Dios de orden y quiere que vivamos sabia y ordenadamente, como dice en su palabra. ¿Y cómo podemos vivir sabiamente? Si no conocemos su voluntad, si no conocemos su orden, si no conocemos su mandato. ¿Qué le dio Dios al hombre en primer término? La ley. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, comenzó a poner orden en la vida. Hasta ese entonces, habían cosas que la gente hacía y no consideraban que no era pecado. La ley es la que trae la conciencia del pecado. Pero si usted no conoce la ley, no sabe tampoco qué es el orden que Dios ha impuesto, que quiere que sea para nosotros y cuáles son las faltas que nosotros cometemos. Pero es una persona que no conoce de Dios, que no conoce la palabra, vive una vida desordenadamente. Y a esa persona algunas veces la misma palabra le llama los malos, porque no tienen conocimiento o porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque hay algunos que lo conocen y prefieren andar fuera de la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Ahora, ya sabemos que la fuente de la verdadera sabiduría está en la reverencia al Señor. Dios es la fuente de toda la sabiduría y trajo orden al universo. Muchos de los proverbios nos dicen cómo la vida, los proverbios, los salmos, Eclesiastés, todos esos libros que se llaman sapienciales, nos dan indicaciones de cómo nosotros debemos vivir ordenadamente. Hay muchísimas enseñanzas, pero la leemos nosotros, hermanos. Y cuando la leemos, ¿la ponemos en práctica? ¿O la leemos para conocerla nada más? Hay personas que tienen una memoria tremenda, que yo padezco de eso. Se aprenden cientos de versículos bíblicos. Y están hablando contigo y dicen, como dice Pablo en tal versículo tal, de tal libro, y te lo digo. Y qué bueno eso. La palabra de Dios nos indica que nosotros debemos tener su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Debemos tenerla. Y hay personas que son muy duchas en eso.
Pero ahora yo pregunto, si usted se sabe todos esos versículos bíblicos, la pregunta es, ¿usted lo practica? La base es la práctica. Es muy bueno y ojalá yo también pudiera hacerlo. Saberme 100 versículos bíblicos o 200. Pero lo importante es ponerlos en práctica, hermano. Y ahí fallamos a veces. Y una de las cosas que más sencilla dentro de los 10 mandamientos hay uno que digo yo que es el favorito de muchos y es mentir. Mentir es un pecado. ¿Y con qué facilidad todos mentimos? Y dice, bueno, esa es una mentirita piadosa o blanca. Ni es piadosa ni es blanca. Y muchas veces una simple mentira nos libra de un problema mayor. Es cierto. Te para un policía y dice, deme su licencia y registración. Ah, perdóneme lo que pasa. Y le mete un cuento al policía para tratar que no le pongan la contravención. Oye, ¿por qué llegaste tarde? Ah, no, es que había un tapón. Mentira. Se levantó tarde. La mayoría de la excusa que damos se usa la mentira. Y la mentira es un pecado, hermano. Y está ahí entre los 10 mandamientos. Las consecuencias de la mentira no son las mismas que el asesinato. No matarás. No son las consecuencias las mismas. Pero para Dios y privarse de la voluntad de Dios, actuar en contra de la voluntad de Dios es lo mismo. Matar que mentir. Es lo mismo, hermano. Son dos pecados y están ahí. Y a veces nosotros nos centramos en uno o dos pecados y los otros los echamos a un lado. Y así comienza la perdición de nuestra vida. Cuando consideramos que pecados que están escritos y descritos muy bien en la palabra de Dios, nosotros lo pasamos por alto y creemos que estamos viviendo una vida santa. No es así. La verdadera sabiduría es temer a Dios. El temor al Señor es uno de los conceptos más incomprendidos en la Biblia. Algunos piensan, como yo pensaba de niño, que Dios era un señor mayor, con una barba blanca, grande, pelo blanco, alto, grande, que andaba mirando, acechando. ¿Qué tú hiciste para cogerte y darte una pela? Eso era lo que pensaba. Porque nos presentaban a Dios como un Dios no de amor, sino un Dios que exige obediencia sin amor. Pero no es así, hermano. Cuando hablamos de temor, aquí estamos hablando una palabra que se usaban los antiguos israelitas, que quiere decir temor real. Pero cuando se une esa palabra de temor con Señor, y quiere indicar más bien reverencia. Entonces nosotros definimos más bien el temor al Señor como reverencia a Dios, reverencia a su majestad. Dios no es igual a nosotros. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Nosotros no nos podemos igualar a Dios, ni en su conocimiento, ni en nada. El amor de Dios es tan grande por nosotros, a pesar de que dice que debemos temer a Dios, pero su amor es tan grande que Él no pone cargas sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Ninguna carga. Todos los problemas que vienen o las circunstancias por las que atravesemos, Dios está ahí para soliviantar la carga que ha puesto en nosotros. Siempre.
Nunca va a poner una carga que nosotros no podemos sobrellevar. Nunca va a poner una tentación que nosotros no podamos vencer. Siempre nos da la fuerza suficiente para vencerla. Entonces, cuando caemos, no podemos culpar a Dios, como han dicho algunos. Es que Dios ha puesto una carga muy grande sobre mí. ¿Cómo la sobrellevo? Pidiéndole a Dios que te dé fuerza. Y Él te la va a dar. Pero no culpemos jamás al Señor por haber nosotros caído en una tentación o por haber cometido una falta grave. El Señor es nuestra justificación, nuestra redención y nuestra santificación. A través de Él, ¿por qué Dios nos dio todo eso? Dios mandó a su Hijo Jesucristo a que viniera aquí a la tierra a sacrificarse por nosotros para darnos la salvación, la redención y la justificación que nosotros necesitamos. El hombre se había despegado de Dios. Sin embargo, con la venida de Jesucristo aquí a la tierra, morir en la cruz del Calvario y derramar hasta su última gota de sangre, Dios nos reconcilió con Él. Y eso es un acto de supremo amor. Dio a su único Hijo para el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios no es bueno? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es tardo para la ira y grande en misericordia. No es el hombre que yo pensaba de niño que nos estaba acechando para castigarnos. Ah, cometiste esta falta, ven pan. No es así, hermano. Dios quiere que todos seamos salvos, todos. Usted que me está viendo allá, usted que no conoce a Dios, tiene que buscar al Señor. Y usted va a ver, cuando busque al Señor, que Dios es amor sobre todas las cosas. Y quiere que usted, igual que todos nosotros, busquemos de su voluntad y seamos salvos. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Para qué sirve esa sabiduría? La sabiduría, adquiriendo la sabiduría, trae bendiciones. Y la sabiduría es para vivir, trae grandes bendiciones. Nos vamos a ver en Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer Proverbios, capítulo 3. Y aquí habla, en este versículo que vamos a ver, los primeros 6 versículos, del consejo de un padre a sus hijos. Aquí todos somos padres y abuelos. ¿Cuántos consejos damos a los hijos? Desde pequeñitos le damos consejos, ¿verdad? Lo estamos aconsejando, no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando tiene un problema, mira, esto se resuelve de esta manera. Y los niños vienen a donde nosotros para que lo aconsejemos. Y a veces no vienen, pero cometen un error o hacen algo estúpido y nosotros lo llamamos y lo aconsejamos. De esa misma manera, Dios nos aconseja a nosotros. Y por eso mandó a escribir los proverbios, mandó a escribir los salmos. Toda esa enseñanza que ahí está contenida es para nosotros. Dios nos está enseñando a través de eso. Y aquí vemos en este capítulo 3 del libro de Proverbios, como un padre le da consejo a sus hijos. Lo vamos a leer hasta el versículo 6. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿A quién está hablando aquí? Dios está hablando directamente. Nos está hablando a nosotros. No te olvides de mi ley y guarda mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí tiene una promesa. Tiene una promesa. Si usted guarda la ley, los mandamientos de Dios, va a ser de larga vida sobre la tierra. Una promesa. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Aquí hablamos de que no debemos de mentir y que debemos ser misericordiosos con las demás personas. Es muy difícil a veces
impartir misericordia. Cuando el profeta Natán fue donde David, después que él había cometido el pecado con esa señora, que era la esposa de Urías Eteo, y le dijo, ¿quién quiere que te juzgue? ¿Los hombres o Dios? Y dijo él, David muy sabio, dijo, no, que me juzgue Dios porque los hombres no tienen misericordia. Y es verdad. Dios es misericordioso y esperamos siempre su misericordia de parte de él. Si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros estuviera aquí. Todos hubiéramos sido consumidos, porque todos tenemos falta, cometemos falta. Y muchas veces andamos en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él nos manda. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbela en tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Como algo que nosotros debemos practicar. No de conocimiento nada más, sino de práctica. Y si hace eso, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una persona que hable la verdad siempre, que sea misericordioso, que sea justo, que sea honesto, siempre va a ser alabado por Dios y también va a resaltar entre los hombres. Tengamos eso presente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siempre consultar a Jehová cuando damos un paso. ¿Cuántas personas se meten en negocio que les va mal porque no consultan primero a Dios antes de actuar? ¿Cuántas cosas nos pueden pasar si nosotros no consultamos a Dios antes de tomar una decisión? Siempre consultemos a Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si Dios está con nosotros, podemos andar seguros en la calle, podemos andar seguros en nuestros caminos en este mundo, el vivir en este mundo. No seas sabio en tu propia opinión, que he dicho que todos conocemos. Muchos queremos decir, no, yo soy sabio, yo conozco, yo no necesito consejo. No es así. Siempre pedir el consejo de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Apártate del mal y teme a Jehová. Tenemos que temer a Dios siempre. Ese temor reverente. Cuando nosotros venimos al Señor, ¿qué nos exige el Señor? Que tengamos un cambio en nuestras vidas. Todo el que se convierte al Señor, todo el que busca de Dios, esa búsqueda produce un cambio en la vida de cada uno. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos cambiado. Teníamos cosas que hacíamos en contra de los mandamientos de Dios y ya no la practicamos. Teníamos defectos de fábrica que vinimos por herencia, por cultura. Muchas veces la persona, de acuerdo al medio donde vive, se comporta. Dice en Santo Domingo, cuando usted vive en esos lugares que es muy pobre, la gente siempre dice, me la ando buscando. Es una palabra que yo reprendía para no decir odiar. Me la ando buscando, ¿sabe lo que significa? Conseguir dinero de cualquier manera. Y es algo común. No, yo me la ando buscando. ¿Qué tú trabajas? Me la ando buscando. Que si alguien le puede robar, le roba. Si alguien se pone muy fácil, lo asalta. Pero Dios, cuando vino a nuestros corazones, cuando el Señor Jesucristo entró en nuestra vida, cambió eso. ¿Y qué cambiamos? Cambiamos nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra manera de actuar. ¿Alguien no ha cambiado aquí? Todos hemos cambiado. Muchas cosas, uno más que otro. Y todavía tenemos que cambiar porque no somos perfectos. Como dice Pablo, estamos en una carrera. Y tenemos que graduarnos de esa carrera. Tenemos que llegar a la meta, pero llegar a la meta
con la voluntad de Dios y haciendo su voluntad. No podemos, después que hemos recorrido, ¿cuántos años tenemos recorriendo este camino? Unos 5, otros 10, otros 15, otros 30, otros 40 años. Tenemos que mantenernos firmes para no caer y todo lo que hemos hecho sea en vano. Y ese es un problema, que a veces nos descuidamos, nos acomodamos en nuestros asientos, como dice el pastor Chun, y no buscamos bien de Dios. Nos olvidamos hasta de orar, buscando la riqueza, la vanagloria de la vida, el poder. No tienen tiempo para leer la palabra de Dios, para estudiarla, mucho menos para comunicarse con el Señor. Esa comunicación debe ser diaria, hermano. Esa alabanza de continuo debe fluir de nuestros labios como ofrenda grata para el Señor. El cantar cánticos durante el día, no solamente cuando usted está en su devocional, si lo hacen en su casa. Hay que cantar el día, Señor. Caminar con el Señor para que fluya la alabanza en nuestro corazón y el Señor nos abra la puerta en donde quiera que vayamos, porque Él abre la puerta y nadie la puede cerrar, y la cierra y nadie la puede abrir. Tengamos siempre eso presente, hermano. El Salmo 1 también nos habla. El Salmo 1 también nos habla de la sabiduría. Vamos a buscar el Salmo 1, que es un salmo especial de la poesía hebrea. Y habla algo que todos no sabemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Lo que hemos acabado de hablar. Ese varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero que en lugar de hacer eso, en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Y qué decía el Señor? Que su palabra la tenemos que escribir en postes para estarla viendo en nuestra casa. Un versículo bíblico. Uno por aquí, uno en el baño. En casa teníamos un montón de versículos para que cuando nosotros estuviéramos en la casa, estuviéramos pensando en la palabra de Dios también. Meditando en la palabra de Dios. Si meditamos en la palabra de Dios, de nuestra mente salen los malos pensamientos, pensamientos impuros, pensamientos negativos. Todos hemos pasado por la pandemia, estamos pasando. Y a todos nos ha afectado. No hay nadie que eso no lo haya afectado. De una manera u otra. Los psicólogos están alertando de los problemas que está ocasionando en los niños, el encierro. Es algo nuevo para ellos. En mi casa, mis hijas, todos los días cuando hacemos devocional, oramos para que se vaya el temor. Porque la situación, claro, no tiene que hablar de qué es lo que estamos viviendo. Que ellas tienen que cuidarse también. ¿Y por qué no cuidamos? ¿Y por qué no asistimos a reuniones? ¿Por qué no vamos a cumpleaños? ¿Cuántos cumpleaños nos han invitado? No hemos ido a ninguno porque nos estamos cuidando. Y esos pensamientos, todo eso ha generado temor. Y estamos pasando por eso. Pero con la ayuda de Dios, nosotros vamos a salir. Y nosotros tenemos la fe, la confianza y la seguridad de que Dios está ahí para apoyarnos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que obedecer las reglas. Pero también tenemos que pensar que Dios está arriba y nos está cuidando. Y
que ese temor tan grande que podríamos tener no debemos tenerlo, porque siempre se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va por encima de todo y siempre la vamos a ver que se va a cumplir. Lo que Dios quiera, eso es lo que va a pasar. Aquí en el Salmo 1, la Biblia ofrece métodos literarios de la literatura sapiencial. Ya dijimos cuáles son los libros de sapiencia. Hay un montón de proverbios. Todos los proverbios, usted puede sacar de un solo proverbio una prédica de lo que dice. Hay muchísima sabiduría. ¿Quién escribió eso? Salomón. El mismo Salmo primero, Salmo 1, tiene cierta semejanza con la bienaventuranza en el sermón del monte que hizo Jesús. Y por eso lo hablan como si fuera una bienaventuranza, porque habla de que, ¿qué será la bienaventuranza? Esa persona que está su delicia meditar de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo ese árbol? Un árbol que tiene mucha agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Fíjense, es una bienaventuranza. Igualito. Todo lo que hace prosperará. Eso nos indica a nosotros que el Señor, cuando nosotros andamos detrás de Él, buscándolo de corazón, siempre nos va a prosperar. Pueden venir problemas. La Biblia en ninguna parte dice que nosotros como creyentes nunca vamos a tener problemas. Dice, pueden venir los problemas, pero tenemos la seguridad de que nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón y haciendo la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar a salir de ese problema rápidamente. No hay otra cosa que Él pueda hacer. A veces permite que pasen los problemas. Yo le digo al Señor siempre, Señor, yo soy muy cobarde para los problemas. Por favor, ayúdame a que no lleguen los problemas. Pero a todos nos llegan los problemas. No hay nadie que no tenga problemas en su vida. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema financiero, económico, pero los problemas vienen. Pero tenemos que tener la seguridad de que nuestro Dios está de nuestro lado y nos va a ayudar. Siempre Él nos va a ayudar. El hombre bendecido constantemente medita en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la meta de la verdadera sabiduría? Ya dijimos que habían dos sabidurías, la sabiduría terrenal, o sea, la sabiduría del hombre, y la sabiduría divina. Entonces decimos, ¿cuál es la diferencia? Santiago lo explica muy bien, que no lo vamos a leer porque no está en la agenda. Pero Santiago habla muy bien de cuál es la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. ¿Cuáles son las diferencias? La sabiduría terrenal es una sabiduría que no trae paz, que puede traer desorden. Y es, por ejemplo, ¿cuál es la sabiduría terrenal? Es un tipo muy habilidoso para vender carros. ¿Cómo le dicen a los vendedores de carros? Tiburones, ¿verdad? Porque muerden a cualquiera. Entonces tienen una sabiduría para engañar a la persona. Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal lo que crea es caos, desorden. La sabiduría divina es todo lo contrario. La sabiduría divina trae paz, pone orden, da tranquilidad a nuestra mente, porque la sabiduría divina es de Dios, la que viene directamente de Dios hacia nosotros. El Señor trabaja en nuestra mente para que nosotros tomemos las mejores decisiones. Cuidado cuando dicen que esa persona es sabia. Si es sabia porque le gusta engañar
o si es sabia porque le gusta ayudar. Tengamos eso presente, hermano. La sabiduría, la meta de la verdadera sabiduría, podemos verlo en Eclesiastés. Vamos a ver Eclesiastés ahora, para que nosotros veamos qué nos dice Salomón, que escribió Eclesiastés. Y vamos a Eclesiastés 7. Y el tema dice el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Habíamos hablado de que sabiduría tiene que ver con prudencia y sensatez. Y vamos a ver qué nos dice aquí en Eclesiastés Salomón cuando habla. El hombre siempre está preocupándose por el dinero, por la falta de él. Y la búsqueda del dinero toma muchísimo tiempo en nuestras vidas. Eso ya lo leí. Ahora vamos a ver el versículo 11 de Eclesiastés y el 12, ¿qué nos dicen? Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a su poseedor. Repito, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Aquí se está refiriendo al dinero y al conocimiento. El hombre lucha por buscar plata. Y aquí habla de la herencia. Cuando le dejan una herencia, estamos hablando de dinero. ¿Y qué? No es malo recibir una herencia. Bueno, yo no recibí ninguna herencia, pero yo espero dejarle alguna herencia a mis hijos. Y yo sé que ustedes también. Algo dejar a los hijos. Cuando uno muere, nadie se lleva lo que tiene. Le queda a los hijos. Y trabajamos para que siempre nuestros hijos se queden con algo, especialmente si están necesitados, si están pequeños, si no se han desarrollado. Por ejemplo, yo, mis hijos mayores, pues ninguno tiene necesidad de mí. No tengo que dejarle nada porque cada uno ha podido, gracias al Señor, desarrollarse y tener buena finanza. Pero hay otras personas, mis niñas pequeñas, pues sí necesitan de mí. Y si yo falto, qué bueno sería que tuviera una herencia. Pero dice aquí Eclesiastés que la herencia es buena. Pero ¿qué pasa con ese dinero que usted le deja? Se gasta, se pierde. Las fortunas se dilapidan, a veces se gastan, se hizo un mal negocio y perdió todo. Pero la sabiduría que da Dios no se pierde, queda en nosotros. Es para siempre. Cuando Dios nos da esa sabiduría, es para siempre. ¿Qué hizo Salomón cuando iba a tomar el trono de Israel? El Señor le pidió pide qué es lo que tú quieres para ti, para tu reino. Dice, no, yo lo que quiero es sabiduría. Porque Salomón conocía a su pueblo, que como dice la palabra, duro de cabeza. Lo demostró durante mucho tiempo. Todavía hoy en día lo siguen demostrando. Porque todavía hoy en día están alejados de Cristo. No reconocen a Cristo. Y oramos para que Israel se convierta. Yo oro más para que Israel se convierta que para protección. Porque la protección la tiene. Pero necesitamos orar para que Israel se convierta al Señor. Para que reconozca a Cristo como el verdadero Mesías. Que ya estuvo ahí. Entonces, debemos, cuando equiparamos la riqueza, el dinero, el oro, con la sabiduría, debemos preferir la sabiduría, hermano. Porque no se pierde. El dinero se puede perder de un momento a otro, pero la sabiduría permanece con nosotros. La sabiduría también trae obediencia. Cuando Salomón oró por sabiduría, Dios concedió esa solicitud. Sin embargo,
No obedeció completamente la sabiduría que Dios le dio. Dios nos ha dado su palabra que abunda en sabiduría que debemos obedecer. ¿Qué le pasó a Salomón? Todos lo sabemos. ¿Quién no conoce la vida de Salomón? A pesar de que Dios le había dado esta sabiduría tan extraordinaria, lo que él escribió no lo puso en práctica en muchas partes. Él usó una forma política para generar paz en su reino. Durante el reinado de Salomón nunca hubo guerra. Israel no tuvo que pelear con nadie. Pero ¿qué hacía Salomón? Buscaba alianza con otros reinos, casándose con una de las hijas de ese rey. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas? 700 esposas. Oiga, ese récord nunca nadie lo va a igualar. Nunca. 700 esposas. A ver, casi 700 esposas. Vamos, no hablemos de la concubina. 300 concubinas. Estamos hablando de 1000. Y yo estoy seguro que él había algunas o a muchas que no la conocía. Porque todavía podía dormir una diaria con él y se pasaba 2 años, más de 2 años para volver a dormir con él. ¿Cómo le iba a conocer? ¿Cómo le iba a conocer la cara? Entonces, como todas esas mujeres eran no israelitas, la gran mayoría, esas mujeres le exigían a él y llegó a construir hasta templos, estatuas para que adoraban a otros dioses. Entonces él contribuyó a la decadencia de Israel haciendo eso. A pesar de toda la sabiduría, él la tenía la sabiduría. Dios se la había dado, pero él cayó ante el empuje de lo que él quería satisfacer a sus esposas para estar en paz. Y yo diría personalmente que él, por buscar la paz, entregó la ley. Por buscar la paz, por estar tranquilo en su reino, él cometió todos esos pecados. Pero él se recuerda de eso. Y antes de él morir, escribió Eclesiastés 12. Vámonos a Eclesiastés 12. Desde el 9 vamos a leer. Cuando ya está en los últimos días de su vida. Y cuanto más sabio fue el predicador, aquí se está refiriendo a él, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Está hablando de él. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, concluye él, todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí es resumen. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Salomón tuvo de todo, riquezas inmensas, tuvo paz en su reinado, todo lo que él quería, pero al final se dio cuenta que todo lo que él tenía era vanidad de vanidades. Señores, tenemos que pedirle
a Dios sabiduría. Y dice, para terminar, Santiago 1, del 5 al 6. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundante y sin reproche, y le será dada. Tenemos que pedirle a Dios constantemente para que nos dé sabiduría. Como dice Santiago, la va a dar abundantemente y sin reproche. El Señor no te va a reprochar que tú llevaste una vida así o asada, de una forma u otra. No te reprocha. El Señor lo que quiere es que tú pidas esa sabiduría para que puedas actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recuerden, hermanos, mientras más conocemos a Dios, más sabiduría nosotros tenemos, porque la sabiduría es el conocimiento de Dios. Estudiemos su palabra, mantengámonos orando constantemente y pidiéndole al Señor que nos aclare el camino y que nos dé sabiduría. Pongámonos de pie y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé esas bendiciones. Padre Santo que estás en los cielos, alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este día y porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos, Padre Santo, que tú ilumines la mente de todos y cada uno de los oyentes y de los aquí presentes y que nos dé sabiduría, esa sabiduría divina de lo alto que nunca termine, que es más valiosa que todo el oro y la plata y las piedras preciosas que nosotros podamos tener. Ilumina nuestro camino, guíanos, Señor, a obtener esa sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano, y hasta el próximo domingo. Dios le bendiga a todos.